Hechos 24, pero recuerden que antes de que comencemos, la última vez nos quedamos en el capítulo 23, donde Pablo estaba en Jerusalén. Recuerdan que llegó a Jerusalén y como siempre se formó un problema muy grande. Donde quiera que Pablo estaba había trifulcas, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor le dijo cuando lo tumbó del caballo. Me es necesario enseñarle todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Y donde quiera que él se metía tenía que sufrir por la causa de Cristo. Así es que en estos momentos se lo habían llevado a Cesarea, si se acuerdan, después de que el Sanedrín lo había tratado de confrontar y le dieron en la boca. Y recuerdan que él le dijo que no sabía que era el sumo sacerdote porque él le había dado en la boca y eso estaba en contra de la ley. Así es que las autoridades romanas no quisieron hacerle nada a Pablo. Después lo pusieron en la cárcel para al otro día custodiarlo y hacerle más preguntas. Y entonces el sobrino de Pablo, se enteró de que había una serie de fariseos que estaban en ayuno y oración para matar a Pablo al otro día cuando lo sacaran para interrogarlo. Y él se lo comunicó a Pablo, Pablo se lo comunicó a las autoridades y de ahí se lo llevaron custodiado con 500 soldados a Cesarea, y allí está ahora en manos de Félix. Y Félix ahora, ¿verdad? Lo va a interrogar y ahora vamos a ver la defensa de Pablo ante Félix. Así es que vamos a leer en el capítulo 24 y yo quiero que alguien lea del 1 al 9. Amén. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Bien, vamos a cogerlo ahora parte por parte, ¿verdad? Recuerdas que Félix ya lo había interrogado, pero le había dicho: yo te voy a dejar ahí para esperar que vinieran los que lo habían acusado, porque los que lo habían acusado tenían que confrontarse con él. Así es que él estuvo quietecito por un tiempo, dice 5 días después, ¿verdad? Que estos, la gente el sumo sacerdote, los fariseos con el Sanedrín completo, bajaron con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tertulio. Mandaron, porque ellos estaban determinados, ¿verdad?, a condenar legalmente a Pablo. Ellos venían con todas las armas posibles que ellos pudieran tener y trajeron a Tertulio, que es como un abogado, ¿verdad? Porque las leyes judías, el sistema judicial de Roma, estaba diseñado para proteger al ciudadano. Pero era un sistema corrupto, como todos los sistemas políticos, ¿verdad? Ellos aparentemente debían de proteger al ciudadano, pero
se compraban las cosas por la parte de atrás. De manera que ellos necesitaban un orador que conociera la ley, como todo el mundo quiere llevar un abogado para no quedar, ¿verdad?, en descrédito, y ellos se llevaron a Tertulio, obviamente pagaron por eso, y entonces van ante el gobernador para comparecer ante Pablo, y comenzó Tertulio a acusar a Pablo y le dice, bueno, comenzó a adular a Félix, ¿verdad? Es necesario adularlo. Y dice, como debido a ti gozamos de gran paz, lo que no es cierto, porque donde quiera habían revueltas. Ahí tienen la revuelta, ¿verdad?, que ocurrió cuando vieron a Pablo. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, ¿verdad?, conforme a tu equidad. Entonces, dice, porque ahora ellos van a proceder a hacerle 3 cargos a Pablo. Y esos son los 3 cargos que vamos a ver brevemente. El primer cargo dice, porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga. Es una plaga este hombre. Donde quiera que se mete hay pestilencia. Porque donde quiera que se mete hay una revuelta. Así es que, número 1 es una plaga. Número 2, dice que es promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. ¿Quiénes eran los que acusaban a Pablo cada vez que él iba a un nuevo lugar? Los judíos. Los judíos. Los judíos. Entonces ellos dicen que Pablo incita a la gente a la rebelión. Y lo acusan de ser un líder de una secta nazarena. Obviamente es una secta ilegal, porque la religión que le habían permitido a los judíos, ¿verdad?, mantener en el país era la religión judía. No había ninguna otra religión que fuera legal en Roma. Entonces ahora ellos están diciendo que es una secta nazarena. Los están desligando ¿de dónde? De los judíos. Al desligarlo de los judíos, entonces es una secta ilegal. Ya ellos son ilegales, no son legales. Y esa es la intención, ¿verdad? Dice, de sedición entre todos los judíos y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hay muchas maneras de presentar las cosas, ¿no? Pero vamos después a ver la defensa de Pablo, cómo él debate estas cosas. Entonces dice, intentó también profanar el templo. Profanar, eso es un cargo doctrinal. Tú no te puedes meter con las cosas del Señor. Él trató de profanar el templo cuando fue al voto nazareno, pero él no estaba haciendo nada. Él estaba allí porque estaba, y él tiene los escritos de ¿cómo se llama? Cada vez que había que entrar al templo, hacer algo así, se filmaba y había un sacerdote a cargo de esto. Así es que le están diciendo que fue a profanar el templo y dice, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a ¿qué? A nuestra ley. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque de acuerdo a esta ley que él tenía, ellos podían matar a cualquier persona que estuviera en contra de lo que ellos pensaban y hacían. Ellos podían llegar a matar, no importaba. Pero, ¿qué es lo que ellos están reclamando? Dice, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo al tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Como las autoridades romanas se metieron, nosotros no pudimos hacerle nada. Cuando nosotros debimos haber ejecutado la ley nuestra, porque nosotros podíamos legalmente hacerlo. Pero por eso estamos aquí. Porque las autoridades romanas se metieron sin tener que hacerlo. Intervinieron ilícitamente. Con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores a que viniesen a ti. Así que estamos aquí en esta noche por esta situación. Así que los judíos también. Y dice, tú mismo, pues al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y dice, los judíos también confirmaban diciendo, será así todo. Bien,
vamos a ir por los tres, brevemente, por cada una de esos tres cargos. Lo primero que dicen es que este hombre es una plaga. Él es una pestilencia, en otras palabras. Donde quiera que se mete, hay un revolú. Pues la plaga, eso depende, ¿verdad? Depende del punto de vista de quién lo esté acusando. Porque para ellos es una plaga, porque ellos son judíos. Y los que acusaban a Pablo en todos los lugares eran los judíos. Así es que los judíos querían acusarlo porque ellos querían mantener su status quo, sus viejas tradiciones. Y para ellos no era viable que Pablo estuviera abogando por algo nuevo. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso ocurre en nuestros tiempos también? Ocurre en nuestros tiempos. Jugar a los demás, sin ser cierto, sí. ¿Y qué ustedes creen? ¿A Dios le gustan las tradiciones? No. Pues hay tradiciones que están basadas en la ley, pero Dios es un Dios que justo, y Dios es un Dios cambiante. Dios está creando constantemente, y si Dios está creando constantemente es para beneficio de nosotros, porque Dios tiene un plan y lo tiene que ejecutar. El plan de Dios todavía no se ha cumplido en su totalidad, falta mucho todavía. Dicen que Cristo viene, ¿verdad? Sabemos parte del plan de Dios, no lo sabemos todo. Dios está poniendo las cosas en su sitio siempre para traer lo próximo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el plan de Dios en su totalidad y nos resistimos a muchas cosas, pero hay muchos fariseos en nuestras iglesias. Amén. No estoy hablando de Génesis nada más. En este mundo, a través de toda la iglesia, hay muchos fariseos. Hay mucha gente que se acomoda a lo establecido. No necesariamente me estoy refiriendo a la palabra. Hay gente que, por ejemplo, llega a la iglesia, alguien nuevo y quiere cambiar algo y dice, nosotros hemos hecho eso así, a través de todos los años. Desde que nosotros existimos, nosotros hemos hecho eso. Esa es la tradición de nosotros. Eso no se puede cambiar. Y tú tienes que vivir bajo la sombra de la tradición. Pero a veces Dios trae gente como Pablo porque es necesario que se cambie la tradición. Entonces los fariseos están resistiendo lo que hay, lo que Pablo trae, y Dios está empujando ¿para qué? Para cambiarlo. Y por eso este hombre sale masacrado. Y hay muchos que van a ser Pablos, ¿verdad? Que van a sufrir las consecuencias, pero Dios no va a desistir de hacer lo que Él quiere hacer. Él va a cumplir con lo que pasa es que va a traer a uno, y va a traer a otro, y va a traer a otro, hasta que se cumpla. Y por eso a veces sí, cambia, toma mucho tiempo. Yo eso observo en iglesias, que a veces cuando uno ha estado, uno observa que llega un momento en que lo único que hay de miembros en la iglesia son ancianos por las mismas tradiciones que ellos tienen, y los jóvenes no resisten esas normas que tiene la iglesia, y llega un momento en que una iglesia solamente de ancianos. Seguro, y esas son las iglesias que mueren, porque las iglesias mueren. Las iglesias tienen un pico de crecimiento. Mira, le voy a enseñar. Las iglesias tienen un pico de crecimiento. Y esto es importante porque a nosotros nos va a pasar eso también. Y si nosotros nos quedamos en las tradiciones, la iglesia desaparece. Empezamos aquí. Esa es la curva, ¿verdad? Cuando tú estás aquí, nosotros estamos como por aquí. Nosotros vamos a ir subiendo. Y cuando tú llegas a este pico, tú vas a empezar a descender. Tú no puedes llegar aquí sin haber hecho cambios. Porque cuando tú llegues aquí, por aquí, subir es difícil, bajar es bien fácil. Si tú no empiezas a planificar cuando estemos aquí, ¿ustedes ven? ¿No? ¿Sí? Tú te vas a morir. Cuando la iglesia empieza a descender, porque no hacen cambios, porque los ancianos que han estado en esa iglesia, que tal vez llegaron desde que la iglesia se fundó y ellos están acostumbrados a eso, resisten el cambio. Entonces no quieren,
tu ambiente, tu zona ha cambiado. Nosotros hemos ido a iglesias, por ejemplo, donde el área era completamente anglo, ¿verdad? Pero en el tiempo el área cambió. Si el área cambió, ¿a quién tú le vas a llevar el evangelio? No tienes, porque lo que antes había anglos, pero ahora son hispanos o son hindúes o I don't know, alguna otra, ¿verdad? Nacionalidad. Y esta iglesia que está en medio de esta comunidad es una iglesia anglo. So, tú no vas a crecer ahí, porque tú estás en medio de una zonificación que no es de una nacionalidad que no es la tuya. Ahí lo que se va a quedar son los americanos que ya están. Yo estoy hablando de americanos porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Van a ser los americanos que ya están. Tú no vas a traer gente aquí donde cuando tu medio ambiente no es americano, no son anglos. Así es que si esta gente insiste en quedarse aquí, eventualmente la gente se va a comenzar a ir y cuando la iglesia llegue aquí, ya se murió. Y cuando ellos se dan cuenta de que no tienen oportunidad, entonces llaman a ver quién les ayude. Pero it's too late. Porque lo que ellos debieron haber hecho fue vender el sitio, buscar personas que pudieran administrar la iglesia, utilizando la comunidad que les rodea y moverse a otro lugar donde ellos pudieran crecer. Pero usualmente son fariseos, no quieren ceder y cuando quieren entonces hacer el cambio, ya tienen que vender la iglesia y los viejitos se tienen que ir. Los viejitos se tienen que ir. Nosotros fuimos a varias iglesias así. Una cerró completamente. Y la otra, aquí en Arlington, terminaron vendiendo. Porque ellos se resistieron al cambio. Now, hay una en Dallas que le cedió el templo a los hispanos, porque ellos le dieron a una obra hispana, le concedieron un espacio y habían estado con ellos, y entonces toda el área ya era hispana, y le vendieron la iglesia por $1, porque legalmente para tú vendérsela tiene que ser por algo. Le regalaron la iglesia, le dieron $1 y se quedaron con toda la iglesia. Y la congregación anglo se movió a otro sitio. Pero así hay montones de iglesias cerrando y muriendo porque sencillamente no conocen su curva y cuando siguen resistiendo y al final terminan muriendo. Mueren. Pero es eso, la tradición. Y Dios les está hablando de muchas maneras, pero entonces para combatir eso, ¿qué hace Dios? Trae gente que piensa que, como dice el americano, out of the box. Pero eso es locura para esa gente. Pablo era locura para ellos. Este hombre está loco. ¿Cómo va a ser? Esa es la tradición que Dios nos dio. Ahí es donde nosotros estamos anclados y sentados. No es en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor va a ¿qué? Transformando. Eso es lo que digo, porque si estás enseñando la palabra y le has enseñado a tu iglesia la manera de tú recibir la salvación, que tienes que confesar tu pecado, declarar que el Señor murió en la cruz, que resucitó, que... Entonces, ¿cómo esta población que está creciendo en conocimiento de la palabra, se confunden con todas las normas que está poniendo la iglesia? Entonces tampoco se van a atrever a confrontar, porque hay que respetar que son unas normas que tiene la iglesia, pero cuando se está enseñando la palabra, la gente se da cuenta que no, esto no depende de que si me puse falda o pantalón, esto no es. Y a veces las iglesias lo que hacen es que se dividen, y uno dice una división, esa iglesia está en malos pasos, pero se dividen porque siguen añadiendo que leyes para mantener el control de la iglesia. Es el control lo que ellos quieren. Y tú le siguen poniendo leyes a otra, y cuando tú vienes a ver, todo el mundo está paralítico. Y al igual que estar en el otro lado, también porque también hay que tener unos límites, tampoco. Oh, claro. Pero cuando el Señor está en el movimiento, el Señor está en el proceso, tú ves los resultados, ¿verdad? Porque cuando estamos en Cristo, el Señor pone en nosotros lo nuevo, el querer como el hacer. Y el Señor no es un Dios rígido, el Señor nos da libertad en el espíritu. Y
vemos los cambios, cómo Dios, por eso tú tienes que estar mirando qué es lo que ocurre en la iglesia. Tú estás viendo que están llegando muchos ancianos, que tú tienes muchos niños, qué es lo que el Señor te está dando. Lo que el Señor te está dando es lo que tú tienes que hacer. Y tú tienes que saber enfocar la iglesia hacia dónde vamos, porque la población que me llega es la que yo tengo que estar mirando. Entonces, si no queremos cambiar, entonces va a ocurrir lo que le está ocurriendo a Pablo. Hay que aprender a escuchar a Dios. Y Dios tú no lo escuchas nada más que en tu corazón. Tú ves a Dios en lo que Él hace. Así es que conocemos a Dios. ¿Cómo el hombre que no ha conocido a Dios sabe que Dios existe? Dice la palabra, por lo que hay alrededor de Él. Por los cielos, por la tierra, por lo que Dios ha hecho en el universo. Y tú tienes que aprender a escuchar a Dios a través de lo que tú ves en tu medio ambiente. Dios habla de esa manera. Sí. Yo estuve aquí unos cuantos años en una iglesia en el Northside. ¿Sabes dónde es el Northside? Allá donde está el rancho y fiesta. Ajá. Yo estuve unos cuantos años allí y pasó lo que tú acabas de decir. Nosotros llegamos, mi hermana y yo llegamos allí y tratamos de cambiar porque estaba, no había nada. Entonces, fue al principio empezamos a hablar a Sam, la gente fue llegando, se fue, la iglesia, vino mucha gente. Pero después él empezó una rutina, el pastor, una rutina de que no predicaba la palabra como la gente la quería oír. Y no quería cambiar nada, entonces pues empezaron a ir. Y ahora está más que él y su familia. Él, su esposa y las 2 hijas. Pero no quiere que otro pastor a la iglesia, no quiere dejar la iglesia para que otro la... ¿Él paga la iglesia? No, la iglesia está pagada. Ah, bueno, pues por eso él tiene la intención de hacerla crecer, pero si se le vació, yo lo dudo. Es difícil. Ya. Con él es bien difícil. Pues esas son las cosas que uno tiene que ver, ¿verdad? Pero tú no te puedes mover así a lo loco, pero si no hay opciones, ¿verdad? Hay que moverse, porque el Espíritu habla a la iglesia. Pues si tú no estás recibiendo alimentos, seguro te tienes que ir porque te vas a morir también. Seguro. Él no estaba predicando la palabra. Él predicaba, leía 2 o 3 veces, después hablaba de cosas que no tenían ni que ver con, qué sé yo, como que todo el mundo salía igual que él. No tenía palabra. Bien, pues eso es importante, que nosotros estemos leyendo nuestra iglesia, qué es lo que nos está llegando, y que estemos pendientes, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que nos llegue, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Cambios, señores. Si tú tienes un montón de matrimonios que te están llegando, matrimonios jóvenes, hello, eso trae un montón de niños, ¿verdad? Y tú vas a tener que enfocar tu escopeta hacia un grupo de matrimonios jóvenes que necesitan discipulado, necesitan consejería matrimonial, necesitas habilitar para tener un ministerio de niños bueno y proveerle a los niños facilidades. Tenemos que ver qué es lo que nos va a llegar. Y si son muchos de homeless, ¿qué ustedes creen? Tenemos que crear centros de ¿qué? De ayuda a los homeless. Lo que el Señor nos dé, I don't know. A lo mejor nos da un montón de homeless. Pero si nos da eso, tenemos que desarrollar, ¿verdad? En la iglesia hay mucho, porque por ahí andaba mi sobrino. Para identificar las necesidades y los recursos de la comunidad y los hacer lo que hay que hacer. Que tengamos. Todas son vidas, con chavos, sin chavos, con casa o sin casa, nosotros lo que vamos a salvar gente. Bien, entonces, los romanos, ¿verdad? Son gente que quieren mantener la paz en su medio ambiente, son ese tipo de personas. Y entonces personas como Pablo, donde consistentemente se le está acusando de traer sedición, de traer violencia, los fichan. Porque si este hombre está cada vez que entra a un sitio hay un problema, el hombre es problemático y te van a fichar, ¿verdad? Y eso es lo que le está pasando a este hombre en estos momentos. Donde quiera que él entra hay un caos. Entonces, ¿cómo es que esta gente siendo judío, conociendo la ley, querían matar a Pablo? Hasta ayunaban y oraban para matarlo.
Bueno, porque Pablo está trayendo un evangelio un diferente, ¿no? Ellos no pensaban, no querían creer que Jesucristo era el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías político que viene a libertar a Israel. Y lo que Jesús trajo, lo que Jesús trae, el mensaje de Jesús es completamente contrario a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban otro David, un rey político. Y ese rey político los iba a liberar a ellos de Roma. Ellos iban a establecer su reino, ellos querían la grandiosidad que habían tenido en tiempos pasados. Ellos la dejaron perder porque se fueron ¿a qué? A pecar. Y los profetas lo anunciaron, pero como ellos no quisieron hacer caso, vinieron y se los llevaron al exilio. Ahora están en manos de Roma y quieren ahora un rey político, pero el Señor no les mandó un rey político, porque ellos lo que necesitan es que sanar su corazón, porque si el Señor le da como diría, otro rey político, van a caer en el mismo problema, porque el problema de ellos es el pecado que mora en ellos. El problema de ellos no es un problema político, es un problema espiritual. Así es que Dios no le concede lo que ellos están buscando, le concede ¿qué? A Jesucristo. Pero ellos no pueden reconocer a Jesucristo porque no cumple con las expectativas que ellos tenían. Así es que a Pablo hay que eliminarlo, porque Pablo está trayendo un evangelio diferente. Bien, ¿algún otro comentario? Más eliminarlo porque eran muchos los que estaban aceptando también. Se estaba llevando Sí. a la mayor parte de los judíos, ¿verdad? Estaban levantando iglesias. Pablo era el individuo que estaba levantando iglesias. Pablo tuvo 3 viajes misioneros haciendo ese trabajo. Así es que él era el que le estaba, ¿a dónde iba Pablo? A la sinagoga, y le estaba sacando los judíos de la sinagoga. Los judíos se tienen que molestar y por eso montaban el caos y la turba, ¿verdad? Venía sobre Pablo. Bien, entonces. Eso todavía pasa hoy, ¿no? Sí. ¿Tú dices en Israel? Y ellos siguen esperando ese Sí, ellos siguen Mesías, esperando. entonces todavía el cristianismo va para allá y le sigue quitando gente y eso, o sea, en Pero- Israel todavía hay mucho... Sí, encuentran, todavía ellos niegan que Jesucristo Todavía están no lo esperando. pueden. Sí, hay mucha enemistad entre ellos y los cristianos. Pero hay muchos judíos que se están convirtiendo al cristianismo ahora. Dicen los judíos Hay un movimiento, ¿verdad? Hay un movimiento. Pero los que son más tradicionales no lo aceptan. Totalmente. No lo aceptan. Bien. Tertulio, quien es el abogado, ¿verdad? Tertulio sabía que había bases para el argumento de Pablo, que, ¿verdad? Pablo decía que Jesucristo era el Rey y Señor. ¿Por qué? Porque si Jesucristo era el Rey y Señor, ¿cómo Roma se va a sentir? ¿Por qué fue que mandaron a salir a María y a José? El ángel le dijo, váyanse de aquí, porque estaban matando ¿qué? Los niños, porque los reyes fueron a decirle a Herodes que había nacido el rey. ¿Y qué hizo Herodes? Vamos a matar todos los niños porque yo no sé quién es el que viene. Porque esto es lo que los judíos están esperando, que se levante el rey de ellos. Y si el rey de ellos viene para atrás el reinado de Israel. Y todo el mundo piensa que los demás van a desaparecer. Porque Israel era una potencia, ¿verdad? Una potencia en aquel tiempo. Así es que todos esos niños tenían que morir. Por eso el ángel le dice a María y a José, váyanse de aquí. Y hasta que todo eso no pasó, ellos no regresaron. Así es que si Jesús era el rey y era el Señor, para los romanos y para los judíos, eso era una traición. Una traición. Era un caso difícil, ¿verdad? De mantener. Así es que ellos están diciendo, este hombre está trayendo argumentos de que hay un rey y hay un señor. Y eso, políticamente, eso era un problema. Y era ilegal encima de eso la nueva religión. Porque la secta nazarena venía entonces a hacer una nueva religión. Y esa nueva religión no era aceptada en Roma. Lo único que se aceptaba era la religión judía. Ese era el otro problema. Así es que, inicialmente, ¿verdad? El cristianismo estaba asociado con los judíos, pero cuando los
cristianos comenzaron a separarse de las sinagogas judías, que era lo que estábamos diciendo, entonces ahora había otra religión compitiendo ¿con cuál? La judía con la cristiana. Y ahí es que viene el conflicto grande. Y el Imperio Romano no quería que esto sucediera porque le estaba creando problemas. Ya tienen cartas en el asunto en este momento. Bien, ahora en cuanto al tercer cargo, que decía que Pablo estaba contaminando la iglesia, la estaba profanando, ¿verdad? Esto viene, inicialmente los cargos eran que estaban contaminando y él los modificó y dijo que la estaba profanando. Pero ese cargo no se podía sostener, ¿sabes por qué? Porque el único que vio lo que Pablo estaba haciendo fue el hombre que huyó. Recuerdan que hubo ¿qué nacionalidad era? Un griego, un asiático, que vio a Pablo dentro del templo y comenzó a gritar y vino la multitud y empezaron a gritar, pero ese hombre desapareció del canto y nunca lo encontraron, y por eso fue que las autoridades romanas dejaron hablar a Pablo a ver si le daba información de qué era lo que originalmente había pasado, porque no encontraban al hombre que había sometido los cargos. Pues ese hombre desapareció, y entonces el único que puede probar que Pablo estaba profanando el templo era ese hombre que fue el que comenzó a gritar. Así es que ese cargo también se cayó, no lo pudieron mantener, porque en realidad no había pruebas. Bien, ahora vamos entonces a ver, bueno, esto era lo que decían, entonces yo lo apunté. Los judíos decían que estaban en lo correcto porque Pablo profanó el templo y el diputado romano no debe haber interferido, que fue lo que yo dije al principio. Ellos decían que el diputado trató violentamente a un ciudadano rumano, pero ellos también estaban violentamente tratando a un ciudadano romano. El diputado no podía, pero ellos podían, ¿verdad? Ellos podían. Pero como ellos podían ejecutar personas, porque la ley se los permitía, pues eso era lo que ellos estaban intentando hacer, y gracias a Dios que el diputado entró, porque si no, Pablo hubiese quedado muerto. Así es que vamos a leer los versículos del 10 al 21. ¿Quién los quiere leer? Yo. Okay. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos
soy juzgado hoy por vosotros. Ok, bien, vamos entonces, esta es la defensa de Pablo. Ahora vamos a ver cómo él defiende los cargos que le sometieron. O sea que nosotros estamos aquí viendo la defensa de lo mismo que estuvimos viendo en la primera parte. La primera parte era lo que Tertulio estaba de lo que Tertulio estaba acusando a Pablo. Ahora Pablo viene a defenderse de esos cargos. El primer cargo dice que era el cargo de que él era una plaga, que era pestilencia, donde quiera que se metía era una pestilencia, ¿verdad? Entonces él le dice a Félix, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí ¿a qué? Adorar a Jerusalén. Yo lo único que fui fue adorar. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni me hallaron amotinando a la multitud. Eso no ocurrió. Tampoco en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar nada de lo que ahora me acusan. Nada de eso ocurrió. Pablo no comenzó adulando a Félix. Él no hizo eso. Él no causó disturbios en el templo. El récord del templo le podía mostrar a todos ellos que cuando él fue al templo, lo que él hacía era ayudando a pagar el voto nazareno de 4 que se estaban, ¿verdad?, convirtiendo al nazarenato. Y Pablo no había predicado en el templo ni en la sinagoga, porque él había hecho un contrato, un convenio con Pedro desde muchos años antes de que él no iba a predicar acá para no crearle problemas a la iglesia de Jerusalén, sino que Pedro se iba a quedar aquí y él se iba a predicarle a los gentiles. Y de hecho, él nunca predicó. Cuando él llegó allí, él le habló ¿a quién? A los dirigentes de la iglesia y le dijeron, tú estás en problemas. Y ellos fueron los que le recomendaron que fuera al templo para que los judíos vieran que él estaba cumpliendo con la ley. Así que nada de eso había ocurrido. Así que ahora, habiendo terminado con ese cargo, vamos a los versículos 14. Y le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿qué es la herejía? De que él está en una secta nazarena, ¿verdad? El camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual también abrigan de que ha de haber resurrección. Porque Pablo habla de la resurrección, ¿ustedes recuerdan? Porque cuando él habla de la resurrección en el Sanedrín y en los fariseos, hay una división entre los escribas y los saduceos. Y los saduceos son los que no creen en la resurrección. Y cuando él habla de la resurrección, él divide el grupo. Y así es que él gana la pelea. Porque los que son saduceos no votan con los demás. Porque ellos no creen en la resurrección. Pero él conoce el grupo porque él pertenecía al grupo. Así que él habla de la resurrección de los muertos y así de justos como de injustos. Por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así es que Pablo retorna a sus raíces religiosas. ¿Sabe lo que le está diciendo? Él va a la Escritura. Porque el hecho de que Pablo sea cristiano no quiere decir que ellos adoraban a un Dios diferente. Ellos adoran al mismo Dios. Y él está diciendo, aquí no hay ninguna secta, aquí hay una diferencia de opiniones. Ellos no creen en la resurrección, ¿y qué? Nosotros creemos porque Jesús vino y resucitó. Pero ellos dicen que es mentira, que nos robamos el cuerpo. Eso es todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ellos adoran al mismo Dios ¿de qué? De sus padres. Él va a las raíces, él va al Antiguo Testamento. Nosotros adoramos al mismo Dios de nuestros padres. Ahora, hay una nueva manera de llegar a él. No es la manera que dicen los judíos. Nosotros creemos que ahora llegamos al Padre a través de ¿qué? De Jesús. Y su fe estaba fundada
en el Antiguo Testamento, pero ellos descubrieron esa segunda parte porque los saduceos lo que creían era en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. Ellos no creían en los profetas porque ellos no creen en la resurrección. Así es que ellos han descubierto ahora que esa segunda parte del Antiguo Testamento que habla de Jesús, y al descubrir esa segunda parte y reconocerla porque ve que lo que le ocurrió a Jesús es lo mismo que dice la palabra, entonces sus ojos fueron abiertos. Y ahora ellos dicen, nosotros creemos en el mismo Padre, pero creemos que se llega a Él de una manera diferente. De una manera diferente. Así es que para ellos Pablo es un hereje, pero Pablo le está diciendo, no, nosotros creemos en el mismo Dios, aquí no hay ninguna división. Así es que los cristianos, los cristianos judíos, es lo que dice este comentario, y me dio gracias, porque ellos se sienten como judíos del pasado. Ellos siguen siendo judíos, pero son los judíos del pasado y son judíos realizados. O sea, que ellos han llegado a la realización de lo que Dios trajo a la humanidad. Diferente, ¿verdad?, a los judíos convencionales, que sencillamente creen solamente en las ordenanzas del Antiguo Testamento, sí. Perdón, pastora, ¿qué significa hereje? ¿Hereje? Sí. Hereje es una persona que cree en una doctrina errónea. Un hereje. Creen en algo erróneo. No creen en el verdadero Dios. Porque nosotros, cuando chicos, siempre vimos eso en los abuelos, en mis padres, y hasta la fecha en tíos. Te decían, uno no seas hereje. Que hereje, y yo ahorita que la vi la palabra dije, no voy a quedar con la duda. Sí, los herejes son los que tienen doctrinas falsas. Pero no Vamos a buscar la definición aquí, hermana, para que tenga una definición del diccionario bíblico. Busquemos hereje. Se entiende por herejía a la contraposición a un grupo o conjunto de ideas que se tienen en relación a aquellas creencias que han sido consideradas irrevocables e inmutables por un grupo de personas en un tiempo o época determinada. Bien. Esas creencias que son irrevocables y que no se pueden pueden morir, ¿verdad? Que no se pueden cambiar. Son los valores que nosotros tenemos, que son los valores bíblicos, y los que son herejes son los que van en contra de eso. Pues fíjese, usted conoce a mi hermana, la más chica. Ella es psicóloga. Y ella dice que por qué yo cambié la religión si nosotros somos herejes. Le dije, pues no serás eso, yo no sé. Con la duda tú. Le dije yo. Ella piensa que es bueno ser hereje. No, es que ella dice que nosotros somos herejes. Yo le dije, ¿por qué soy yo? Eso no serás porque tú. ella piensa que la verdad es la de ella. La de ella. Sí, entonces, Exacto. ella me dijo, ¿por qué te cambiaste de religión? Y si te cambiar a tus hijos, si nosotros somos herejes, le dije, no, espérate, eso no serás tú, porque yo no sé. Esa fue mi contestación y mi esposa agarró y se me quedó viendo. Lo hiciste mal contestando así. Pues es que ni sé lo que me está diciendo. Por si acaso, no. ¿Y en qué cree ella? ¿En qué cree ella? ¿Ella es cristiana? Dice, No, ella, pues, atea. pues ni en sí ni en No, no, es que a porque veces- éramos, como le dijera, nosotros venimos de padres católicos y apostólicos, y mi mamá nos soltaba siempre sobre apostólicos, católicos, apostólicos y romanos, y que eran herejes. Entonces mi hermana, le estoy diciendo, es una psicóloga, y ella sigue con esas creencias que somos herejes. Le dije, eso no serás tú, yo no soy ese. Y agarra y mi esposo me Pues dijo, sin saber lo que era, Eso se es lo que defendió pasa. muy bien. Eso básicamente es un católico diciendo que los cristianos son herejes. Y ella debe ser cristiana también, ¿verdad? Porque los católicos son cristianos. Sí, pero ellos se sienten que pues son la religión oficial, ¿verdad? Que son... Son los únicos. Por eso es que te digo religión, cambiaste de religión porque ellos creen en la religión. A mí cuando me lo dijeron, yo dije, yo no cambié de religión, yo no creo en la religión, yo creo en Jesucristo ahora. Amén.
No, pues yo les he explicado mucho eso, pero apenas me lo acaba de decir, yo creo que estaba tan frustrada porque está pasando por muchas cosas. Pero yo le dije, pues eso se oye muy feo. Lo que pasa, hermana, que nosotros salimos de la Iglesia Católica, porque esto Sí, sale pues a través del nosotros movimiento de sabemos de Martín eso. Lutero, que protestó por las tesis, ¿verdad? Las tesis de la Iglesia Católica. Y protestó, y por eso nos llaman los protestantes, porque protestamos a la Iglesia Católica. Y de ahí sale el protestantismo, porque protestamos a la Iglesia Católica. Entonces, para ellos es lo que está pasando aquí, que son los judíos, los oficiales. Pero, ¿qué vino Pablo a hacer? A protestar, ¿verdad? Porque vino Jesucristo. Pues para la Iglesia Católica, nosotros somos herejes. Y para los judíos, los Pablo y todas estas sectas nazarenas son los herejes, pero somos los verdaderos. Eso digo yo. No lo dijo usted nomás porque Reina Valera eran católicos, eran uno de estos católicos que escribieron la Biblia que nosotros usamos hoy. Yeah. So, simple y sencillamente es como que yo asumo que es como que ustedes leyeron esto, porque aquí dice otra cosa que no es lo mismo que ustedes están diciendo y ahí es que se forma el revolú. Hay una serie de doctrinas en los católicos, la mariología de los católicos es una herejía, voy a decir, ¿verdad? Porque nosotros no debemos de adorar a María. Pero lo otro es que los católicos no enseñan la palabra, no le enseñan la palabra a la gente. Tal vez la tienen, pero no la enseñan. Y la única manera de nosotros discipular es ¿con qué? Con la palabra. La gente tiene que conocer la palabra de Dios. Pastora, yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia católica, en el 1901, yo me acuerdo de lo que él leía. Él se subía en una cosa ahí bien alta para que lo vieran y lo oyeran. Y después caí en cuenta que siempre era Juan. Lo mismo, todo el tiempo, ellos tienen, Todos los años te hablan del Evangelio, pero es lo mismo, todo lo mismo. Sí. Todos los años. Todos los años el mismo Es día lo es lo mismo. mismo. Ajá, Si tú buscas de todos los años anteriores, te están hablando lo mismo que el 5 de enero te hablaron hace 3 años atrás, van a hablar lo mismo. Eso debe ser El bien mismo aburrido evangelio. aún para ellos, ¿verdad? Todo es lo mismo, todo es lo Eso mismo. tiene que Pero ser. te hablan de lo que ellos quieren hablar. Exacto. A mí me llevan a la iglesia católica porque la familia de mi papá era católica, pero me ponían la mantillita y yo tenía que ir, yo era como Eric. Yo tenía que ir a la católica y después tenía que ir a la protestante. Bendito, yo Pero- quiero ser mi hijo. Y toda mi Un familia hacía ¿cómo se llama? Las novenas estas, cuando se morían la gente. Ay, a mí me daba un mal de risa. Yo no podía cuando empezaban. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Eso era pecadores. Eso es un disco rayado. Ay, mi hermana y yo. Y ahora que uno es adulto, yo La pienso iglesia católica ahora... son un disco rayado que tú te paras, te sientas, siempre era lo mismo. Ahora el chocolate y la galleta. Pero fíjate, se respetaba mucho. Sí. Cuando uno era católico, uno respetaba todas esas Sí, cosas. sí. Quiero decirle que yo fui a una iglesia católica después que yo estaba en el Evangelio. Yo fui a un funeral. Y ese padre predicó la palabra como un verdadero. Bueno, Ay, hay movimientos ay, carismáticos que lo movimiento están carismático. haciendo. Son carismáticos Sí, y otros más sentidos. Sí. Y esos son herejes para la Y iglesia cantan- católica. Y cantan los coros que no se los cantaban. Sí, Ustedes sí. dicen eso y yo yo le serví al Señor. Y, Ya tú le serviste al Señor. Sí, y me fui a Juan 23 a coger un retiro de los católicos. Ajá. Y que me mandan a confesarme con un sacerdote y yo me siento al frente de él y yo le digo, yo lo siento, pero yo me confieso con Jesucristo. Jesucristo y me dice, ¿qué tú haces aquí? Yo digo, yo no sé, yo estaba haciendo la fila. Entonces Irma me había dejado ahí un viernes. En realidad no le voy a decir, o sea, uno aprende y Claro. ellos estaban allí que iban a liberar espíritus y cosas y yo le decía, porque ustedes no saben lo que están haciendo. Yeah. Pero al final recuerdo que estaban dando la misa, ¿no? La misa final y entonces yo estaba ahí en la segunda fila.
Y que estaba dando la palabra fue el mismo que me dijo, ¿y qué tú haces aquí? Ah. Y entonces de repente me mira así, se estaba yendo, y cuando me ve, vuelve para atrás y coge la cruz, una cruz que tenía encima del altar, y dice, y para los cristianos que andan aquí, yo no adoro esto, y tiró la cruz así en el... Ay, no. Y yo me acuerdo que iba estaba ahí, yo le dije, ¿Estás hablando de mí? pero yo no es que lo lleve en contra, es que simple y sencillamente creemos en el mismo Jesús, creemos que tenemos que llevar la palabra. Yo te puedo decir que allá habían personas hablando y educando, y yo también creo en eso, pero no me hagas, o sea, hay cosas que yo no... Pero es como dice Rey, por ejemplo, yo iba a la católica, Efraín iba a la pentecostal y Xavier tenía que ir conmigo los domingos temprano a la católica, por la noche iba con Efraín, hasta que un día él mismo me dijo, ay mamá, me gusta más la iglesia de papá. Y yo, Te resististe. ok, pues vete. Cállate. Y hasta Xavier, donde esté, que Dios lo bendiga, pero él fue, me dijo, mamá, ¿por qué tú no nos acompañas? Él fue el que me llevó a mi iglesia. Y ha hecho así con todos sus amigos, ¿verdad? Pero fue así. Él me dijo, como decía Rey, como que era monótona, y él dijo, me gusta más de papá y ya. Y por él después fue que Era yo por la fui. pandereta. Yo he ido a Puerto Rico a veces que voy solo y he ido con mi mamá a la iglesia católica, pero ya con la mente, pensando en que voy a ir a recibir lo que es bueno y lo que no es bueno, desecharlo, porque yo sé en quién yo creo ahora. Sí, porque a mí mi hermana me dice que estamos profanando la palabra de Dios. Le digo, ¿por qué? Porque los libros de la iglesia no se tocan. Le digo, pues sí, a eso sí estábamos nosotros en la iglesia católica. No se llevan Biblia. No, más que el Y yo no mantito conocía la aquel. Biblia. Se llevan la Biblia, no se lleva Biblia, pero sí se llevan los chavos para ponerle las velitas y las cosas. Seguimos. Eso no sale en el video. Eso lo editan. Por favor. Ay, Bien. So, si ustedes ven el último versículo aquí yo estoy señalando el mío como si ustedes estuvieran en el suyo. Déjame ver cuál es el 20. El versículo 20 dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, el 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Lo que le estoy diciendo es, porque en aquel momento la corte del Sanedrín se dividió cuando él habló de la resurrección, y los saduceos no quisieron como ceder su punto, pero el sumo sacerdote es saduceo. Por eso ellos continuaron con la acusación, y él lo que hace es que él está desestimando todos los cargos que le pusieron y le dice, a mí no me están juzgando por nada de esto, porque nada de eso ha ocurrido. Aquí lo que pasa es que él habló de la resurrección, y por eso es que estamos aquí. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Nada de lo que ustedes están diciendo es cierto. Ese es el único cargo que ellos pueden decir, porque en eso es que ellos creen. Y los otros no creen. Entonces los demás no fueron, pero él trajo a los saduceos al juicio. Bien. Preguntas, comentarios. Marisol, te queda poquito. Esta mujer está bien cansada hoy. Ella siempre viene bien, pero hoy hoy hay que darle como 3 palos de café de eso. Café cubano, eso. se lo hubieran dado llegando. La carita de ella está dormida. Se levanta muy temprano. Ella hizo un esfuerzo sobrehumano para llegar aquí hoy. ¿A qué hora tú te levantas, Marisol? Hoy me levanté a las 4:30. Oh my God. Listo. Y ayer. Nos levantamos. Mira qué marido tan tremendo. Y él se levanta a hacerle desayunito. Ah, mira. A esa hora. Ah, Efraín. Déjame decirte algo, mi amor. Todos los
pinto pelo. Yo no pinto pelo. Yo No he peino. hecho desayuno, pero no es costumbre. Para que no se mala Somos dos costumbre. personas diferentes. Yo sé que somos diferentes. Vamos entonces a leer la última parte. Lo podemos en matrimonio. Pero yo estoy cambiando. Sí, sí. Este hombre, ¿Verdad? Ella no eres tan grumpy. ¡Ay, María! Yo soy único de cariño, no soy Cambió de color. pero Efraín, eso no es nada malo. Eso quiere decir que Cristo te ha transformado. Amén. Le voy a decir que es el único que lo puede haber hecho. Amén. Eso es testimonio En de realidad la gente dice eso, pero yo voy a ser bien sincero, y esto no es chiste. Yo no veo, yo mismo no me veo de cambio. Mira, la gente me dice, tú eres diferente, pero para mí yo sigo siendo el mismo Sí, pero tú- de antes. Lo que pasa es que pues, o sea, aparentemente, yo sé que hay unas cosas que yo he modificado porque le he dicho, señora, ayúdame a hacer esto, porque, o sea, por ejemplo, los otros días llegué a mi casa y mi esposa quería fruta y me acordé de tu papá, ¿De quién? de don Carlos, que él Papi. podía llegar a las 11 de la noche del trabajo y mami Mili quería mantecado y él guiaba a la heladería a buscar un mantecado y se lo traía para atrás y yo decía, eso, las personas hacen eso. Pero Richard se levanta a las 4:30 de la mañana, pero si a las 10 de la noche yo digo quiero algo, él no se va a ir a la casa. Pues yo fui, papá. Pues Yo no fui, yo hace- dije, nosotros venimos a servirle a nuestras esposas. Amén. Y yo dije, en verdad lo esbocé porque dije, con dolor en el alma, me voy a montar en mi carro y te voy a buscar tus frutas, mi amor. Muy buen tema Y para fui y matrimonio. busqué la fruta y traje la fruta y se la di a mi esposa. O sea, yo estoy, No me copian. Te grabé. que lo diga ella. No, pues fíjese. Vamos a seguir que estamos en el 21. Pues fíjese que yo sí veo, yo honestamente, yo desde que lo conozco a él, yo siempre lo conocí así como que ni me vea ni me toque. Pero como a mí sí Dios me dio un corazón que realmente cambiara. Yo voy y lo busco y él sabe, yo voy y lo busco, lo saludo y hasta lo abrazo. En el amor de Cristo. Porque yo dije en muchos. Es que al No principio solamente- era de bregar, no Yo era fácil. voy y los saludo y lo abrazo y él le costa. Y luego se hace como que no me ve, yo creo. No, Yo tengo una condición ahorita fisiológica. voy atrás de usted. Ahorita voy y lo saludo. Yo tengo una condición fisiológica que se llama ADD. Oh, no. Sí. De tu A mí me óvula. pasa una mosca por el frente y yo dejé lo que estaba haciendo aquí, entonces la gente piensa que no. No, yo sé estoy que Ahora haciendo mismo eso. él puede ir guiando pensando Otra algo. cosa. Ajá. Vamos a pensar cómo va a montar el altar. Lo que, yo lo miro y yo, oh, si alguien cruza, él no lo va a ver. Y yo. No, yo sé que es la ¿Y qué es esa así. condición? Yo no, la realidad es que hay veces que yo estoy sentado así, puedo estarte mirando. Yo no sabía que tenía Tengo eso. la mente en... Efra, tú te llevas bien con Carlito, que estás así. ¿Quién es Carlito? Yo quiero saber qué quiere decir el libro. Está grave, no se puede Carlitos. Pero Él le le no dice sabe eso. por qué le digo eso, porque yo antes era bien sentida. En la otra iglesia, Ah, pues de eso yo paré. a mí no me saludaba nadie y todo el tiempo terminaba yo triste. Pero ¿por qué no me saludan si yo ni les hago nada? ¿Y por qué estoy? Y un día, estando yo hincada en el altar, me dijo el Señor, ¿y por qué te tienen que venir a saludar a ti? Tú, ve y salúdalos. Yo aprendí ese día y dije, ok, de aquí en adelante no espero que vengan a saludarme. Yo voy a ir a saludarlos. Y es una bendición para mí. Yo no quiero decirle que usted lo haga intencionalmente.
Porque yo sé que casi los hombres, casi todos son así. Sí, sí. Mire, los domingos Depende. por la mañana, los domingos por la mañana, a mí Miles de los pies cosas. me pesan una tonelada. Es que es la verdad, ellos están por Y yo ahí, Tienes que hacer mucho. ¿cómo? Tienes que ir a buscar todo el Y equipo. los domingos por la mañana es cuando el enemigo más ataca, cuando Es cierto. la cama está más cómoda, Es cuando cierto. hay las excusas de porque el enemigo no quiere que uno vaya a la iglesia. Eso ¿no? es así. Yo me acuerdo aquel primer día que llevamos el trailer al hotel. Hacho, yo caminaba solo y decía, Tarde, vaya, todavía tarde. yo miraba y decía, las 2:30, aquí no hay 3:30, era, no me acuerdo la hora. Y aquí no ha llegado nadie, son todos unos irresponsables, pero tú sabes por qué tú me tienes aquí, Señor. Pero ya nos quedan 3 domingos. Seguimos. Vamos al countdown, Sí, ¿ok? ya. Lo vamos a hacer. Countdown. Que se- Y ya no hay más trailer. Vamos a la última parte, el 22 al 27. ¿Quién lo quiere leer? Ok, Italia. 22. 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestros asuntos. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le custodiase alguna libertad, y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Lo que es la política, ¿verdad? Lo que es la política. Ya. So, Félix estaba muy bien informado porque la esposa de Félix era una judía. Y ella no solamente era esposa de Félix, ¿verdad? Ella lo mantenía informado a él de todo lo que estaba aconteciendo. Pero, por ejemplo, ella estaba envuelta en el movimiento cristiano porque escuchen esto. El bisabuelo de ella intentó matar a Jesús. El tío de ella mató a Juan el Bautista. Y su papá mató al apóstol Santiago. O sea que en la familia de ella eran perseguidores del movimiento cristiano. Y ella, ¿verdad? Si se dan cuenta, le pidió, parece que Pablo le pidió a Pablo, Félix le pidió a Pablo audiencia privada, pero era que ella quería escuchar sobre el movimiento cristiano y él sabía muy bien. Además él lo llamaba como para hablar con él, pero él lo que estaba esperando era que Pablo le diera. Pero Pablo no hace eso, número 1 porque es cristiano y número 2 porque él sabía que el Señor lo tenía allí con algún propósito. ¿Cuál ustedes creen que fue el propósito? Vamos a leer un poquito más abajo y hablamos de eso. Entonces dice que en un momento dado Pablo disertó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y dice que Félix se espantó. Félix se espantó, le habló de la justicia, le dijo que Dios no justifica y no le da los detalles, pero nada más en otros lugares. ¿Y qué nosotros hacemos con el pecado que mora en nosotros? Tenemos que justificarnos delante de Jesús, ¿verdad? Le habló del dominio propio y Félix y su mujer podían disertar del dominio propio porque ellos dominaban a todo el mundo, pero ellos no se dominaban ellos. Este era el tercer matrimonio de ella y él era un hombre que le gustaba vengarse, tenía sus manos llenas de sangre. Y
Y entonces la parte que a él dicen que lo jamaqueó fue la parte del juicio venidero. Dice que cuando él oyó que el Señor Jesucristo venía, ¿verdad? Y que nos iba a juzgar, dice que tembló. Y que dice que estos políticos romanos trataban, es como Poncio Pilato, que trataban de contener sus emociones, pero él no pudo contener su emoción. Dice que tembló y que esa palabra le chocó. Ellos usan una palabra, deja ver si la encuentro aquí, yo no creo que la puse. Pero sencillamente se vio como él se jamaqueó con esa palabra. De modo que él conocía lo que tenía que hacer, porque Pablo le llevó ¿qué? El mensaje. Para eso Pablo estuvo allí, para llevar el mensaje a toda esa gente de arriba. Y él le dijo, te llamo después, te llamo después. Y lo menos que tú puedes procrastinar es la salvación, porque tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Y llegó el momento en que él tuvo que salir. ¿Y qué hizo? Porque vino otro, ¿verdad? Y lo que hizo fue que dejó a Pablo allí y él se fue. ¿Para qué? Para no tener contienda con los judíos. Con los judíos. Era por un proceso político, ¿verdad? Se limpió las manos como Pilato. Se limpió las manos como Pilato. Y esa es la historia de hoy. ¿Qué les parece? Muy buena. Muy interesante, ¿verdad? Pablo pasó muchas cosas, pero se mantuvo su fe en medio de todas las cosas. Pero fíjense, a pesar de todas las cosas, el Señor le proveyó un buen lugar porque él estuvo en el palacio, no lo mandaron a la cárcel, le dejaban entrar y salir, la gente venía a verlo. Él no la pasó tan mal en ese momento, ¿verdad? Es verdad que después lo crucificaron y terminaron haciendo lo que ellos querían hacer, pero no fue en el momento que ellos quisieron, sino en el momento en que Dios lo determinó. Después que él cumplió ¿qué? Su misión. Cuando el Señor nos lleva, hermano, es cuando hemos cumplido nuestra misión. Amén.